Filipenses 2:14 al 16. La palabra del Señor dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Haced todo sin murmuraciones, dice el Señor. Debemos entender que vivir una vida en santidad es una vida en obediencia, una vida sin mancha y sin pecado. Debemos velar como conviene a santos, dice la palabra, para que podamos hacer la palabra del Señor. No solo oír la palabra del Señor, sino que hagamos la palabra del Señor y permitamos que la palabra de Dios sea ejecutada en nuestra vida. Sin murmuraciones, dice el Señor, para que hagamos la voluntad del que nos envió. Y no estemos murmurando, quejándonos, no estemos en contiendas, para que seamos hijos irreprensibles, dice el Señor, de manera que podamos agradar a nuestro Dios que nos creó, el que nos oye y el que nos ve, el que nos permite vivir este día dando gracias y permitiendo someternos a la palabra como está escrita. Porque si somos oidores y no hacedores, entonces no agradamos la presencia del Señor, porque Él nos manda a obedecer, a hacer la palabra del Señor, a que vivamos en santidad, sin murmuraciones, dice el Señor, sin contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Dice la palabra que no tengamos más alto concepto de lo que Él nos ha permitido ser, y que como hermanos vivamos uno en Cristo, haciendo que la palabra verdaderamente nos arrope, nos abrace, que la palabra no solo la oigamos y pasa, sino que vivamos de acuerdo a la palabra. Estamos en un tiempo, en los tiempos finales, dice el Señor, porque pronta está mi venida, dice el Señor Jesús. Por lo cual nosotros como iglesia en el ministerio del Apocalipsis hemos entrado en obediencia, en ayuno, para poder crear, para poder vivir sin mancha, sin pecado, sin murmuraciones, sin quejas, pudiendo agradar a nuestro Dios y también teniendo una agradable convivencia con nuestros hermanos, con nuestros esposos, esposas, padres e hijos, sino que haya paz, haya armonía, que podamos tejer como familia en Cristo un tiempo verdaderamente de santidad, que podamos agradar y ser libres del pecado, porque si no nos despojamos del pecado, de las viejas maneras de vivir, desde luego no podríamos agradar a nuestro Dios, pero Él nos demanda obediencia, nos demanda ejecutar la palabra día a día, entrar en las Escrituras para que conforme a las Escrituras podamos vivir haciendo la voluntad del que nos envió. Dice el Señor que estamos viviendo en medio de gente perversa. ¿Y quién es la gente perversa? ¿Quién ha perdido la sensibilidad por la cual vive en pecado, vive en una vida impía? Y nosotros como hijos de Dios, esforzados, estamos viviendo en medio de la perversidad. Pero también el Señor nos ha dado su palabra para que estemos sujetos, haciendo la voluntad de Él, viviendo como hijos en santidad y disciplinados de acuerdo a la palabra. Oramos al Padre para que nos dé su gracia y permanezcamos dando fruto, siendo árbol que da buen fruto. Amado Dios, por medio de la palabra que hoy nos revela en las Escrituras, damos gracias porque nos permite, Señor, seguir creando hábitos de santidad, disciplinándonos
y siendo partícipes de la disciplina de la cual tú nos has dado. Bendecimos el ministerio del Apocalipsis y todos aquellos que se han sujetado y se han sometido a la obediencia de esta palabra y del ayuno en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones.